iniciar la entrevista me gustaría que me dijeras si estás de acuerdo que yo te realice algunas preguntas. Sí. Ok. Bueno, aquí solo me vas a indicar qué figura crees de acuerdo a las preguntas y por qué, ¿sí? ¿Cuál de estas figuras crees que eres tú? Las dos. ¿Y por qué? Pues porque no es que coma tanto y no estoy tan gordita. Ok. La siguiente es, ¿cuál de estas figuras crees que tiene más peso? ¿La 7? ¿Por qué? Pues porque se ve más ancha. Ok. ¿Cuál de estas crees que tiene menos peso? La 1, ¿y por qué? Porque se ve más flaquita. Uh-huh. ¿Cuál de estas figuras parece estar enferma? La 6. ¿Y por qué? Pues porque tiene los pies más anchos y puede tener alguna enfermedad por tener sobrepeso. Uh-huh. ¿Y cuál de estas figuras parece estar sana? Esta. ¿La 1? ¿Y por qué? Porque está muy flaquita y no se ve que coma tanto. Ok. ¿Y cuál de estas figuras crees que es bonita? La 1. ¿Y por qué? Porque está flaquita. ¿Y cuál de estas crees que es fea? La 7. ¿Por qué? Porque está muy gordita y tiene las piernas más anchas. Ok. ¿Y cuál de estas figuras te gustaría parecerte? A la 1. ¿Por qué? Para estar más flaquita. Ok. Bueno, a ver las siguientes. Igual dice, ¿cuál de estas figuras crees que eres tú? La 3. La siguiente es, ¿cuál de estas figuras crees que tiene más peso? La 7. ¿Y cuál es la que tiene menos? La 1. ¿Y cuál parece estar enferma? La 7 también. Ok. ¿Y la que está sana? La 1. ¿Y la figura que crees que es bonita? La 1. ¿Y la que crees que es fea? La 7. ¿Y cuál de estas figuras te gustaría parecerte? ¿A la 1 o a la 2? Ok. Y de estas últimas, ¿cuál de estas figuras crees que eres tú? ¿La 3? ¿Cuál de estas figuras crees que tiene más peso? La 7. ¿Cuál de estas figuras crees que tiene menos peso? La 1. Uh-huh. ¿Cuál de estas figuras parece estar enferma? La 7. ¿Y cuál crees que es sana? La 1. ¿Y cuál crees que es bonita? La 1 y la 2. Ajá. ¿Y cuál de estas figuras crees que es fea? La 6. La 7. ¿Y cuál de estas figuras te gustaría parecerte? La 1. Ok. Bueno, las siguientes preguntas son, ¿qué para ti qué es obesidad? Es que estés más gordito. Uh-huh. ¿Y qué crees que le causó estar en esta situación? Enfermedades. Ok. ¿Y para ti qué es bajo peso? Estar flaquito. Uh-huh. ¿Por qué crees que los niños tienen bajo peso o son delgados? Porque están más chiquitos. Ok. Y bueno, en otro tema, ¿quién te prepara la comida? Mi mamá. Ok. ¿Y qué tipo de alimentos tienes en casa y cuáles no faltan nunca? Los que no faltan casi nunca es el huevito. Muy bien. Y bueno, platícame qué desayunas normalmente. Desayuno, pues a veces desayuno hot cakes, a veces huevito y a veces cornflakes. Oh, muy bien. También. Y en la comida, en la hora de comida, ¿qué normalmente comes? Ensalada o pescado. Uh-huh. ¿Y en la hora de la cena? La cena, huevito. Ok. ¿Y con quién comes? Con mi familia. Muy bien. ¿Qué haces mientras comes? ¿Hablas? ¿Ves tele? ¿O qué haces? Vemos tele. Muy bien.
Cuando comen fuera de casa, ¿dónde van normalmente y qué comen? Vamos al restaurante y normalmente comemos en los restaurantes, pues, pizza o pollo. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Pizza. ¿Y qué es lo que no te gusta comer o lo que menos? La carne. Ok. ¿Y tu mamá te prohíbe algún alimento o te dice que no comas algo? Pues no, casi no. Ok. ¿Y si tu mamá te da de comer, cuándo no te gusta comer y por qué? Cuando no me gusta comer. A veces no me gusta comer los caldos porque a veces traen unas cositas que vienen en la carne que traen adentro y que no es carne, es pura cosita blanca. Grasa. Ok. Y pues sí, no me gusta comerlo. Ok, muy bien. Ya serían todas las preguntas. Muchas gracias. ¿Qué no? Bueno, hola. Para iniciar la entrevista me gustaría que me dijeras si estás de acuerdo que yo te realice algunas preguntas. Bueno, primeramente me gustaría que vieras estas figuras y ya me dices de acuerdo a la pregunta qué número y por qué consideras eso. ¿Cuál de estas figuras crees que eres tú? La 4, ¿Y por qué? porque no soy ni tan corta ni tan flaca. Ok. La siguiente es, ¿cuál de estas figuras crees que tiene más peso? La 7, ¿Y por qué? porque está más gorda. Ok. ¿Cuál de estas figuras crees que tiene menos peso? La 1, ¿Por qué? porque se ve más flaca. ¿Cuál de estas figuras parece estar enferma? Porque ya sé la 1 y la 7. ¿Y por qué? Porque la 1 podría tener bulimia o algo así y la 7 podría tener obesidad. Ok. ¿Y cuál de estas figuras parece estar sana? Porque ya sé la 3 a la 5. Muy bien. ¿Cuál de estas figuras crees que es bonita? También de la 3 a la 5, porque no son ni tan gordas ni tan flacas. Ok. ¿Cuál de estas figuras crees que es fea? Bueno, para mí, pues ninguna persona es fea. Ujú. Bueno, la otra dice, ¿a cuál de estas figuras te gustaría parecerte? Bueno, estoy bien así, con la cuerda. Ok. Bueno, a ver las que siguen. ¿Cuál de estas figuras crees que eres tú? La 4, ¿Cuál de estas figuras crees que tiene más peso? la 7, ¿Cuál de estas figuras crees que tiene menos peso? la 1, ¿Cuál de estas figuras parece estar enferma? la 1 y la 7. ¿Cuál de estas figuras parece estar sana? De la 3 a la 5. ¿Cuál de estas figuras crees que es bonita? De la 3 a la 5. Ok. ¿Cuál de estas figuras crees que es fea? Pues ninguna, ¿Y a cuál de estas figuras te gustaría parecerte? así estoy bien. Ok. Las siguientes. ¿Cuál de estas figuras crees que eres tú? La 4, Ok. ¿Cuál de estas figuras crees que tiene más peso? la 7, ¿Cuál de estas figuras crees que tiene menos peso? la 1, Ok. ¿Cuál de estas figuras parece estar enferma? la 1 y la 7. Muy bien. ¿Cuál de estas figuras parece estar sana? De la 3 a la 6. Muy bien. ¿Cuál de estas figuras crees que es bonita? Todas. ¿Y cuál de estas crees que es fea? Ninguna. ¿Y a cuál de estas figuras te gustaría parecerte? Así estoy bien. Ok. Bueno, las siguientes preguntas son... Para ti, ¿qué es la obesidad?
Tener exceso de peso. Ok. ¿Qué cree que le causó esta situación a la persona que tiene obesidad? Al no alimentarse correctamente. Muy bien. ¿Para ti qué es bajo peso? Estar muy flaco y que te falte nutrición. ¿Y por qué crees que los niños tienen bajo peso o son delgados? Bueno, también es porque tal vez no comen bien o porque así son. Uh-huh. Bueno, ya pasando a otros temas, ¿quién te prepara la comida? Mi mamá. ¿Qué tipo de alimentos tienen en casa y cuáles no faltan? No pueden faltar, o sea, como verduras, huevo y cosas así. Bueno, y platícame qué desayunas normalmente. Normalmente desayuno cosas con lácteos, como leche, café o algo así. Ok, ¿y qué comes? Normalmente como sopa o espagueti o tacos de algo, no sé, de deshebrada o algo así. ¿Y en la hora de la cena qué es lo que comes? Algo ligero como huevo o quesadilla. ¿Y con quién comes? Con mi hermano. Ok. ¿Y cuando comes qué haces? ¿Hablas? ¿Ves tele o qué? Abro y veo la tele. Ok. Cuando comen fuera de casa, ¿a dónde van y qué comen? Cuando estamos fuera de casa también depende a dónde vamos. Si vamos, no sé, con mi abuela, pues comemos lo que ella nos prepara. Uh-huh. Y cuando vamos, no sé, a comer a una parte, pues comemos como comida chatarra, como hamburguesas y eso. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Pizza. Ok. ¿Y qué es lo que menos te gusta comer? Pescado y atún. ¿Tu mamá te prohíbe algún alimento o te dice que no comas algo? ¿No? Bueno, y si tu mamá te da de comer, ¿cuándo no te gusta comer y por qué? Porque no tengo hambre. O a veces no me da hambre porque no es hora de la comida, porque a veces me dan comida como de la 1 o 2 de la tarde, y cuando me dan más, pues ya no me da tanta hambre. Ok, muy bien. Bueno, serían todas. Muchas gracias. Hola, para iniciar la entrevista me gustaría que me dijeras si estás de acuerdo que yo te realice algunas preguntas. Sí. Ok, bueno, ahora me gustaría que veas estas figuras y ya me dices de acuerdo a la pregunta, qué número y por qué. Ok. ¿Cuál de estas figuras crees que eres tú? 4. ¿Por qué? Por la figura. ¿Cómo ves la figura? Un poco echada igual que yo. Ok. Como yo me siento. ¿Y cuál de estas figuras crees que tiene más peso? La 7. ¿Por qué? Por también estar hinchada. Muy hinchada. Ok, ¿y cuál crees que tiene menos peso? La 1. ¿Por qué? La figura también. ¿Cómo la ves? Muy delgada. Ok. A ver, hacer ver las costillas. Y bueno, ¿cuál parece estar enferma? También la 1. ¿Y por qué? También porque se ven las costillas. Porque se ve como si no ha comido en días. Ok. ¿Y cuál parece estar sana? La 3. ¿Por qué? Porque está en buena figura y no se le ve nada de las costillas o algo así. Ok. ¿Y cuál crees que de estas figuras es bonita? La 2. ¿Por qué? También por la figura. Ok. ¿Y cuál crees que es fea? La 7. ¿Por qué? Por la figura. Ok. ¿Y a cuál te gustaría parecerte? La 3. ¿Y por qué? Pero también estar más delgada. Ok. Bueno, las siguientes aquí. ¿Cuál de estas figuras crees que eres tú? La 4. Ok. ¿Y cuál de estas figuras crees que tiene más peso? La 7. ¿Y la que tiene menos? La 1. Y bueno, ¿y cuál de estas figuras parece estar enferma? También la 1. ¿Y la que crees que está sana? La 3. Ok. ¿Y la que crees que es bonita?
La 2. ¿Y la que es fea? La 7. ¿Y a cuál te gustaría parecerte? La 2. Ok. Y bueno, estas últimas. ¿Cuál de estas figuras crees que eres tú? La 5. Ok. ¿Y cuál crees que tiene más peso? La 7. Muy bien. ¿Y cuál de estas crees que tiene menos peso? La 1. Ok. ¿Y cuál de estas figuras parece estar enferma? La 1. ¿Y la que está sana? La 3. ¿Y la que es bonita? En esta opinión creo que sí es la 3. Para mí. Ok. ¿Y la que es fea? La 7. ¿Y a cuál te gustaría parecerte? En ese caso sí la 3. Ok, muy bien. Y bueno, estas últimas preguntas. Para ti, ¿qué es obesidad? O sea, como la figura 7. Entonces, no comer sano. Ok. ¿Y qué crees que les causó esta situación? No comer verduras. Ok. ¿Y para ti, qué es bajo peso? Bajo peso, comer verduras y cuidarte bien. Ok. ¿Y por qué crees que le causó estar en esto del bajo peso? Bajo peso por no comer chatarra. Ok, muy bien. Y bueno, en tu casa, ¿quién prepara la comida? Mi abuela. Ok. ¿Y qué tipo de alimentos tienes en casa y cuáles nunca faltan? No lo sé, no me explico. Así, huevo, jamón, ¿siempre hay? Huevo, supongo que sí, porque mis padres son reposteros. Ok, Pero sí falta. ok, muy bien. Y bueno, platícame qué desayunas normalmente. Tal vez 1, 2 o 3 galletas. Y me encanta el café, por eso siempre tomo una taza. Ok, ¿y qué es lo que comes normalmente? Pollo, me encanta. Pollo y carne. Ok, ¿y en la hora de la cena? No lo sé. ¿Qué cena? ¿Quesadillas o qué? Quesadilla, mi hermana. Ok. Y bueno, ¿con quién comes Mi normalmente? hermana. ¿Y qué haces mientras comes? ¿Hablas? ¿Ves tele o qué hacen? Le da el celular. Ok. ¿Y cuando comen fuera de tu casa, dónde van normalmente y qué es lo que comen? Cuando estoy afuera de mi casa, Ujú. ¿a dónde vamos? Ujú, o sea, ¿qué lugares y normalmente qué es lo que comen? Tal vez a la casa de mi abuela. Ujú. Y lo que como, pues normalmente no lo sé. ¿Qué hace tu abuela? Hace muchas cosas, pero que yo coma, es que siempre como pollo y carne. Ok. Y Pero bueno, como ¿qué es lo que más te gusta comer? pollo. Hola. Ok. ¿Y qué es lo que menos te gusta comer? Verduras y por eso no las como. Ok. ¿Y tu mamá te prohíbe algún alimento? ¿Te dice que no comas algo? No. Y si tu mamá te da de comer, ¿cuándo no te gusta comer y por qué? Cuando mi mamá no me da de comer, Cuando tu mamá te da de comer, ¿cuándo no te gusta comer? tal vez. ¿Y por qué? Tal vez en la cena, ¿Por qué? porque me puede dar reflujo. Ok. Como ahorita mismo creo que me va a dar reflujo. Ok, bueno, ya serían todas las preguntas. Muchas gracias. De nada.